Ya vamos a dar comienzo. ¿Está bien? ¿Se proyecta la diapositiva? ¿Todo en orden? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, tuve una clase intensiva en menos de una hora. Ok, Leo, ahí está. Ya. Ya, entonces vamos a entrar a lo que es la exploración de los pares craneales para terminar lo que es el examen neurológico, ¿ya? El examen físico. Entonces, en cuestión del examen neurológico, valoramos la mayor parte de los 11 pares craneales. ¿Ya? Como lo ven aquí, entonces tenemos lo que es el primer par craneal, el nervio olfatorio, ¿ya? Para su exploración, ¿listo? ¿Ya? Para su exploración de esto, deben saber cómo quito la parte de arriba. Mm, ¿Cuál parte, doctor? El, del Zoom que me sale en una barra arriba de la presentación. Ah, ya se perdió. Solito se perdió. Mm, Ya. Entonces, para lo que es el nervio olfatorio, ustedes saben que es el sentido del olfato. Incluimos lo que es una narina y pedí al paciente que identifique los olores con los ojos cerrados. Entonces, esto pueden pasarlo con un perfume, con algún alimento, ¿ya? Entonces, él tiene que tener la capacidad de poder identificar, ¿no? Y percibir los olores. Entonces, para evaluar lo que es el nervio óptico, el sentido de la vista, se utiliza lo que es la carta de Snellen. No sé si han visto lo que es el examen de agudeza visual, ¿ya? Entonces, el método de Ishihara, para ver el fondo de ojo y la campimetría. Para el nervio oculomotor, el tercer par craneal, vemos lo que es el movimiento de los ojos y el parpadeo. Entonces, ahí lo que se evalúa mediante el reflejo fotomotor. Vemos las simetrías de los párpados. ¿Por qué la simetría de los párpados? Porque hay afecciones neurológicas en el cual observamos lo que es la caída palpebral, o cómo se llama eso, la ptosis palpebral, ¿cierto? Entonces, que hay una alteración ya motora prácticamente del tercer par craneal. Entonces, y evaluación de la acomodación. Para el cuarto par craneal o nervio troclear, que también nos ayuda aparte del movimiento de los ojos, el seguir el objeto con la mirada sin mover la cabeza. Prácticamente se lo pueden hacer con el dedo, ¿ya? O si no, con un lapicero. Que el paciente, sin mover la cabeza, tiene que seguir el, el objeto, ¿no? Entonces, el sexto par craneal o nervio obtucens, vemos también el movimiento de los ojos, seguir el objeto en las 9 posiciones de la vista, ya en todos sus ángulos. Para el séptimo par craneal o nervio facial, vemos las expresiones faciales y el gusto. Entonces, hay que ver las expresiones faciales que son ligados a las emociones, como si el paciente está enojado, sonriendo, cuando vemos la sonrisa, inflar las mejillas, cerrar los ojos o elevar las cejas, puesto que hay patologías neurológicas en el cual afectan a este nervio parcraneal y produciendo una parálisis, como ser la parálisis de Bell. Entonces, para el todo parcraneal vestíbulo coclear, tenemos hacia lo que es la audición y el balance, está el test de Weber y el test de Rine, ya que son bastante utilizados por los otorrinolaringólogos, ya, y vemos el impulso cefálico y el test visual subjetivo. Para el noveno par craneal o glosofaringio, vemos el gusto y la deglución. Hay que ver si el paciente tiene esa capacidad motora como de deglutir, ya, y el tercio posterior de la lengua para el gusto. En alteraciones de la deglución están ligadas a patologías neurológicas, como ser los tumores cerebrales, se inhibe esta habilidad, entonces va a estar afectado el nervio glosofaringio. También en casos motores como un CA de cavidad oral,
entonces 11A de lengua, estos pacientes van a tener inhibida esta habilidad por el mismo cáncer y no van a poder deglutir. Entonces, en esas dos situaciones son indicaciones hacer una gastrostomía, es decir, sacar el parte de lo que fijar el estómago a la pared por medio de una sonda, ¿ya? Entonces, así ayudan directamente para alimentar al paciente con una sonda conectada al estómago. Y para el décimo par craneal nervio vago, que nos ayuda en todo lo que es la digestión y cardiovascular, vemos el reflejo nauseoso, como deglutir, es decir, A, elevación simétrica y la úvula central, ya puesto que el nervio vago, eh, su inervación es igual, una vez les expliqué, referente, por ejemplo, al tacto vagal, ya hay lo que es el reflejo vasovagal, que está relacionado con lo que es el tacto rectal. Si ustedes no realizan una buena dilatación del esfínter anal, te va a producir una parada cardiorrespiratoria por la misma estimulación. Para el onceavo par craneal, el nervio accesorio, ya vemos movimientos del cuello y de los hombros. Como lo evaluamos, girar la cabeza y encoger los hombros. Para el onceavo par craneal o hipogloso, vemos los movimientos de la lengua. Entonces, con sacar la lengua y moverla hacia ambos lados. Entonces, aquí vemos del primer par craneal la percepción de los olores, como estamos viendo acá. ¿Ya? Para el segundo par craneal, vemos la agudeza visual, el test que le acabo de mencionar para la agudeza visual, la visión de colores, cambimetría y fondo de ojo. En base a lo que es el tercero, cuarto y sexto par craneal, vemos los reflejos pupilares y los movimientos oculares. Lo que les he mencionado, en los 9 ejes o ángulos que tiene el ojo, ya en todo eso se evalúa. Y los reflejos pupilares, que también es importante, ¿ya? Entonces, y en el quinto par craneal vemos lo que sí hay una sensibilidad ligera, y cómo se lo evalúa para ver lo que es el dolor con el algodón y con la aguja, si tienen conservada la sensibilidad. Y en la parte motora hay que palpar lo que son el músculo macetero al cerrar los dientes y mover la mandíbula contra resistencia para ver el reflejo corneal y mentoniano. Entonces, para el séptimo par craneal ya tenemos las dos funciones, motora y sensitiva. Entonces, motor, fruncir el ceño, levantar las cejas, cerrar los ojos, silbar. A la parte sensitiva, los gustos de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, amargo, ácido, salado y dulce. Usualmente el dulce es relacionado más a la punta de la lengua. Entonces, luego tenemos el octavo par craneal, como la función auditiva, como susurrar o el chasquido de los dedos, ¿ya? Entonces, para diferenciar una sordera conductiva y una perceptiva, ¿ya? Y la audiometría, que ahí son las pruebas que utilizan los otorrinolaringólogos, como la prueba de Weber y la prueba de Rine, ¿ya? Y la función vestibular para ver si hay nistagmo, ¿ya? Para valorar lo que es el noveno y décimo par craneales, vemos los reflejos faríngeo y palatino, como les decía, decir A o tragar. Para el onceavo par craneal, vemos lo que decíamos en encoger los hombros para ver la fuerza del trapecio y la fuerza del girar el cuello, que es el músculo esternocleidomastoideo, para ver el nervio espinal. Para el doceavo par craneal, vemos la lengua, más que todo nos basamos en la parte motora, los movimientos. Observar si hay desviación, atrofia, fasciculaciones, movimientos y fuerza. Ya, entonces, eso es para el examen físico de de los 11 pares craneales. Entonces, luego entramos a lo que es el sistema motor. En el sistema motor vamos a valorar lo que es el trofismo muscular, tono muscular, fuerza muscular, reflejos profundos, reflejos superficiales y movimientos anormales. En una de las primeras clases igual les enseñé de parte dentro del sistema musculoesquelético. Entonces, aparte del neurológico, también dentro de la historia clínica hay un apartado que dice sistema musculoesquelético, donde más que todo la historia clínica se basa más que todo en tono y trofismo de las extremidades. Entonces, si hablamos de tono y trofismo conservado o, en términos médicos, eutónicas, eutróficas. Entonces, ahí vemos el trofismo muscular, hay que palpar, medir los diámetros, comparar con contralateral, ¿ya?
Entonces, músculo bíceps normal, como dice aquí, y una disminución del tamaño del bíceps debido a una atrofia muscular. Entonces, la atrofia muscular, que ustedes saben que todo órgano, digo, todo músculo, perdón, que no se ejercita, es decir, no tiene una buena actividad, tiende a la atrofia, ¿ya? Entonces se hace más pequeño y aparte de hacerse más pequeño, queda prácticamente inútil o ya no vuelve a funcionar de la misma manera, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, pacientes que han tenido una lesión de las columnas lumbares con lesión medular, estos pacientes no vuelven a caminar, entonces, por lo tanto, de la cintura para abajo van a tener una atrofia muscular. ¿Por qué? Porque no hay ya esa ejercitación por parte de los músculos. Luego, el tono muscular, hay que palpar los músculos en reposo, observar si hay resistencia a movimientos pasivos, buscar espasticidad, rigidez o flacidez, ¿ya? Entonces, un ejemplo de flacidez de que empieza con los miembros inferiores y puede llegar a afectar a la respiración porque produce la fase final de esa enfermedad, es una parálisis de los músculos diafragmáticos, el diafragma. Entonces, ¿alguien conoce esa enfermedad? Es un síndrome más que todo. ¿Alguien por ahí? Quiero ver si están atentos a la clase. Puede ser secundario por cuadros virales, por incluso se han habido casos en los nuevos artículos relacionados a esta enfermedad que está muy frecuentemente, que es el chikungunya. Entonces, hablamos de un síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Que te produce una parálisis flácida ascendente, se llama. Entonces, esta parálisis flácida ascendente te va a producir, se desencadenado por este síndrome. Entonces, los movimientos anormales, vamos a ver si hay rigidez, las disinesias, ¿ya? Como ser unir o separar el índice del pulgar a la máxima velocidad posible. Y hay alteraciones en los movimientos de los músculos, como ser la bradicinesia, que es de la lentitud, la hipocinesia, que es la poca amplitud, y la cinesia, que es la congelación del movimiento, es decir, no lo mueve para nada. Si hay el temblor del reposo o movimiento, hay que observar la intensidad y la frecuencia. Entonces, en cuanto a temblores, este, uno de ellos tenemos lo que son las mioclonías, ¿ya? Que las mioclonías son contracciones breves, irregulares e involuntarias. Las distonías, que son contracciones sostenidas e involuntarias. El hemibalismo, atetosis, coria y los tics nerviosos, que en la mayor parte de estos casos son involuntarios, ¿ya? Entonces, este, hay una alteración también que se produce en unos movimientos involuntarios de los dedos, que esto es producido por ya una afección neurológica grave, que son, por ejemplo, signos de unos estigmas hepáticos, se llama. Cuando ya la encefalopatía ha afectado demasiado, prácticamente fase final de la enfermedad, es cuando el paciente, en cuanto los dedos le hace así que estiren los dedos y empieza a temblar de manera involuntaria. Eso se llama asterexis, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que es el sistema sensitivo, vemos la sensibilidad heteroceptiva, la sensibilidad propioceptiva y la sensibilidad cortical o coordinada. Entonces, en esta sensibilidad vemos la tactoalgesia, la sensibilidad táctil fina y la sensibilidad térmica en la heteroceptiva. La tactoalgesia es identificar el estímulo doloroso. La sensibilidad táctil fina es, por ejemplo, como dice la torunda de un algodón o de una pluma al pasar. La sensibilidad térmica para identificar de frío o caliente. ¿Ya? Entonces, la sensibilidad propioceptiva, tenemos la artrocinética, que es la flexión y extensión de la articulación pequeña en la mano y el pie. La palestesia vibratoria, con el diapasón se dan ligeros golpes, ¿ya? Entonces, la sensibilidad cortical o coordinada
ahí está la heterognosia, la grafostesia, la doble estimulación simultánea y discriminación entre dos puntos. Entonces, en cuanto a lo que es el cerebelo, vemos las dismetrías y la diadocinesia. Entonces, más que todo, es ligado a lo que son las maniobras para ver si no hay una alteración en lo que es el equilibrio del paciente, ¿ya? Y para eso vemos la postura y la marcha, ¿ya? Entonces, si vemos, ahí está aquí la postura o estática, ¿ya? Determinada por el tono muscular del paciente, una estabilidad postural en sedestación y bipedestación, si está estable, es mantenida, o si está inestable por lateralización, es decir, como vemos aquí, tiende el paciente a irse hacia adelante o irse hacia atrás. ¿Ya? Vemos la posición de la rodilla, la cadera, los troncos, los brazos y la cabeza. A esta posición, que si vemos que el paciente se lateraliza o se va hacia adelante y hacia atrás, al estar estático, es decir, quieto o al caminar, entonces si vemos esta inestabilidad, esa es la maniobra de Romberg, que es bastante utilizada en neurología y por parte también de los otorrinolaringólogos. ¿Ya? Entonces, ahí vemos observar la capacidad de levantarse de la silla, el echar al andar, la marcha normal, giros del paciente sobre las puntas, sobre los talones, con un pie detrás del otro, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver la amplitud y regularidad de los pasos, ¿ya? Base de sustentación, el braceo también porque está relacionado al caminar, y marchas anómalas como ser la hemipléjica, la tabética, la parkinsoniana, la práxica, etcétera. Entonces, y como ven en la imagen, esa es la marcha de un tabético, que hay una ataxia, entonces relacionado más que todo a una debilidad. Ahora, los signos de irritación meningia, ¿ya? Estos signos de irritación meningia, para descartar afecciones como ser una meningitis, usualmente lo más frecuente, la meningitis bacteriana, esto lo van a encontrar muchos pacientes pediátricos y lo que van a ver es la rigidez de nuca, ¿ya? El signo de Kerning y el signo de Brunzinski. El signo de Kerning al levantar la pierna flexionada y el signo de Brunzinski al tratar de flexionar el cuello, todo relacionado a la rigidez de nuca. Entonces va a haber rigidez de nuca al flexionar la cabeza del cuello, que ese es el signo de Brunzinski, y el de Kerning al flexionar lo que es la rodilla, la pierna. Con eso acabamos la parte del neurológico, el examen físico. Son las 6:40. ¿Cuántos están en la clase? 95 de 160. Los demás, ¿dónde están los demás? ¿Mm? Tenemos estamos presentes. ¿Será? Lo Es dudo. que creo que es porque mañana tienen examen multigrupo de infectología, pero no sé. A ¿Verdad, ver, doctor? Yo les tendría compasión. decían que tenían examen, ¿cierto? A ver, Con el doctor Saavedra. uy, buena suerte. Mentira, les va a ir bien, estudio. No, ¿qué más? A ver, ¿alguna duda? ¿Mm? Ninguna, doctor. ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna. Tu examen, como les dije, se está suspendiendo. Por el momento no sé cuándo va a ser, era para el 30. Y ya que está delicado el doctor ahorita, eso fue lo último que me dijo. De todos modos, en estos días luego le voy a pasar las 15 preguntas que voy a aportar. Así que eso, ¿no?